No solo pierdes tu rumbo en la disformidad, pierdes el tiempo, pierdes la realidad. La Catedral de Hierro se suponía que debía llegar a Cadia en 3 semanas. En cambio, la tripulación se observó envejecer y desvanecerse mientras los corredores de la nave se doblaban en formas que no deberían existir. Para cuando lograron abrirse paso de vuelta al espacio real, habían pasado 900 años y algunos de ellos seguían dentro. Voy a decirte lo que significa estar perdido. No perdido como un niño que se extravía entre una multitud o un soldado que se separa de su escuadrón entre el humo de la batalla. Hablo de un tipo de pérdida que desmonta la estructura misma de lo que eres, donde el concepto de dirección se convierte en un chiste contado por algo que ha olvidado cómo reír. Soy el navegante adepto Reliant Vos, y serví a bordo de la Catedral de Hierro durante lo que mi cronómetro insiste fueron 6 meses, pero que mis huesos recuerdan como vidas enteras. Registro este relato no porque crea que alguien lo escuchará, sino porque el acto de convertir palabras en pensamiento coherente es lo último que me recuerda que una vez fui humano. La Catedral de Hierro era un crucero clase Dictator, 3 kilómetros de acero consagrado con oraciones grabadas en cada remache. Llevaba a bordo 12.000 almas, sin contar a los servotors, y su misión era rutinaria por los estándares del Imperio: transportar refuerzos y material hacia la puerta de Cadia, una ruta sencilla a través de caminos de disformidad establecidos, que yo había navegado una docena de veces antes. Llevaba 8 años en la catedral. Conocía los estados de ánimo de sus espíritus máquina, la forma en que su casco cantaba en el Immaterium, el sabor particular de la irrealidad que impregnaba sus corredores cuando traducíamos. El capitán Toban Helix era un hombre de fe rígida y precisión militar, el tipo de oficial que trataba el Lectitio Divinitatus como un manual táctico. Su tripulación le temía como correspondía, lo cual significa que lo amaban como se ama a un padre que jamás ha mostrado debilidad. Entramos a la disformidad según lo programado. Campo gelar estable, propulsores de plasma entonando sus himnos máquina. Me acomodé en mi cápsula de navegación, una esfera de armadura cristalina que sobresalía de la espina dorsal de la nave como un ojo ciego, y abrí mi tercer ojo a las corrientes del Immaterium. Lo que vi me resultaba familiar. La catedral surcaba la disformidad como una hoja cortando agua turbulenta. Sus escudos eran una burbuja de realidad, apartando la irrealidad que presionaba desde todos los lados. La luz del emperador, manifestada a través de nuestro campo gelar, mantenía a raya las pesadillas. O eso creíamos. El primer indicio de que algo había ido mal llegó 3 días después del inicio del viaje, aunque más tarde descubriría que los cronómetros de la tripulación discrepaban salvajemente sobre cuánto tiempo habíamos estado viajando. Yo estaba trazando las correcciones de rumbo cuando lo sentí. Un cambio en la corriente, sutil como la variación de presión antes de una tormenta. La disformidad no fluía alrededor de nuestra burbuja de realidad. Estaba curvándose sobre ella, saboreándola. He navegado en el Immaterium durante 30 años. Conozco la diferencia entre turbulencia normal y atención. Informé de la anomalía al capitán Helix de inmediato. Llegó a mi cápsula en cuestión de minutos, su uniforme planchado con perfección de desfile a pesar de la hora, su rostro esculpido en piedra. Le expliqué lo que había sentido, eligiendo bien mis palabras. Los navegantes no hablamos a la ligera de estas cosas, y los capitanes no aprecian la incertidumbre. ¿Puedes corregir el rumbo?, preguntó. Puedo intentarlo, dije, pero la disformidad no responde como debería. Es como si las corrientes se reacomodaran para reflejar nuestros movimientos. Me observó con ojos que habían visto guerras espaciales y horrores senos, sin parpadear. Entonces seguiremos con fe. El emperador protege. Quise decirle que la fe era un escudo, no un mapa, pero guardé silencio. Volví a mis cartas y empecé el trabajo delicado de ajustar nuestra trayectoria. La catedral respondió a mi guía, su unidad de realidad tensándose mientras nos apartábamos de lo que percibía como la perturbación. Durante 6 horas creí que lo había logrado. La sensación de ser observados se desvaneció. Las corrientes de la disformidad parecían normalizarse. Entonces golpeamos la divergencia. No existe un lenguaje adecuado para describir lo que ocurre cuando una nave que atraviesa el Immaterium pierde su fijación de navegación. En el espacio real puedes estar a la deriva, pero aún puedes medir tu posición respecto a estrellas o planetas.
En la disformidad no hay arriba ni abajo, no hay puntos fijos, no hay constantes. Te mueves por un lugar donde pensamiento y emoción tienen peso, donde las leyes de la física son sugerencias educadas. Cuando una nave pierde su rumbo en esa locura aullante, no simplemente se desvía, sale del mapa por completo, hacia regiones de la disformidad que jamás han sido cartografiadas porque nadie que entrara en ellas regresó. Sentí la divergencia como un anzuelo hundiéndose en mi tercer ojo, tirándonos hacia un costado en una dimensión que no debería tener costados. La catedral se estremeció, no físicamente, sino conceptualmente, como si por un instante la nave dudara de su propia existencia. Las alarmas rugieron por todo el casco. El campo Hellar titiló apenas un instante, pero suficiente para que las almas sensibles sintieran el aliento de algo vasto y hambriento presionando contra el casco. El capitán Helix ordenó estado de combate, la respuesta correcta para cualquier crisis, menos para esta. No puedes disparar para salir de estar perdido. Trabajé frenéticamente en mis cartas intentando encontrar alguna referencia conocida, alguna corriente reconocible. Pero la disformidad a nuestro alrededor se había convertido en una extensión sin rasgos, llena de colores que gritaban y geometría maliciosa. Era como si hubiéramos navegado fuera de todos los mapas a la vez y nos encontráramos en un vacío bajo vacío. Navegante Voss, informe. La voz del capitán llegó por el box, tensa con pánico controlado. Nos hemos desviado de todas las rutas conocidas, respondí. No puedo determinar nuestra posición. La disformidad aquí no coincide con ninguna topología registrada. Hubo una larga pausa. ¿Puede guiarnos de regreso? No sé dónde está regreso, capitán. Ni siquiera sé dónde es aquí. Lo escuché respirar por el box, como viento soplando a través de una cripta. Entonces mantendremos el rumbo y confiaremos en la guía del emperador. Continúe monitoreando. Informe cualquier cambio. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podíamos hacer nosotros? Las horas siguientes me enseñaron el verdadero significado del terror. No miedo. El miedo es una reacción ante un peligro inmediato, sino terror existencial. El entendimiento lento de que estás en una situación sin resultados buenos. Permanecí en mi estación, ojo abierto al Inmaterium, observando la nada. La catedral vagaba por la disformidad como un barco fantasma, sus motores todavía empujando pero sin ningún sitio a donde apuntar. La tripulación continuaba con sus deberes, cada vez más tensos. Los Servotors seguían su trabajo con indiferencia mecánica, ajenos al desastre. La tripulación humana sabía mejor. Para el 10º día, o lo que nuestros relojes insistían que era el 10º día, aparecieron las primeras anomalías temporales. Un tecnosacerdote informó haber realizado 6 horas de mantenimiento en un conducto de plasma, solo para regresar a su estación y descubrir que su cronómetro había avanzado 3 minutos. Un oficial vio a un servotor caminar por un corredor como si el tiempo estuviera congelado, cada paso durando horas según su percepción, mientras el reloj interno del servotor marcaba tiempo normal. 2 armsmen se pelearon por una deuda de apuestas. Cuando llegó el sargento, uno juraba que el conflicto había durado segundos y el otro que horas. Yo lo sentí también. Trazaba una corrección de rumbo, parpadeaba, y al abrir los ojos descubrí que llevaba días, según mi cuerpo mirando los mismos cálculos, aunque mi cronómetro marcaba minutos. Otras veces comenzaba una anotación y la terminaba antes de que mi mano se moviera, como si mis pensamientos adelantaran al tiempo. La disformidad no solo nos rodeaba, estaba filtrándose dentro, reescribiendo las reglas de causalidad en nuestra propia burbuja de realidad. El capitán Helix convocó a los oficiales superiores en el Strategium. Yo asistí por ololito. No quería abandonar mi puesto ni un instante. Los demás oficiales lucían agotados, los uniformes desarreglados, los ojos huecos por falta de un sueño que realmente contara como sueño. El capitán parecía tan impecable como siempre, pero yo veía el temblor en su mandíbula y la tensión alrededor de los ojos. «Llevamos 10 días en la disformidad», comenzó. Varios oficiales se miraron entre sí. Sus experiencias personales no coincidían. El navegante Voss sigue sin poder encontrar una ruta de regreso al espacio real. Nuestro campo Hellar se mantiene estable, alabado sea el emperador, pero estamos experimentando lo que el Adeptus Mechanicus
llama desplazamiento temporal. Es un fenómeno conocido en regiones no cartografiadas de la disformidad y, aunque perturbador, no es inmediatamente letal. Pausa. Elegía las palabras con cuidado. Mantendremos la fe y la disciplina. El emperador vigila a sus siervos y no fallaremos en nuestro deber. Todo el personal debe informar cualquier experiencia inusual a su superior inmediato. Los tecnosacerdotes deben monitorizar el campo Gelar y los sistemas con máxima vigilancia. El navegante Voss continuará buscando una ruta a casa. Buen discurso. Sereno. Firme. Exactamente lo que la tripulación necesitaba escuchar. También era una mentira piadosa. Lo que el capitán no dijo era que no teníamos idea de cómo escapar, que las anomalías temporales iban a empeorar y que mientras más tiempo permaneciéramos allí, más se filtraría la disformidad dentro de nosotros. Después de la reunión, el capitán me contactó en privado. Dígame la verdad, navegante. ¿Cuál es nuestra situación? Lo miré a través del hololito. Un hombre que había comandado batallas espaciales y abordajes con compostura perfecta. Y le dije lo que creía. Estamos a la deriva en una región de la disformidad que no debería existir, o que quizás solo existe porque la estamos observando. La disformidad no es pasiva aquí. Está respondiendo a nosotros, quizá incluso moldeándose alrededor de nuestra presencia. Las distorsiones temporales van a empeorar. Con el tiempo, la tripulación experimentará desplazamientos más severos, días pasando en minutos, años pasando en horas, o al revés. El tiempo subjetivo se fragmentará tanto que la comunicación será imposible. Un hombre podría envejecer hasta morir en lo que para él serán décadas mientras su cronómetro marca un día. O podría experimentar un único segundo extendido sobre lo que su mente percibe como una eternidad. El capitán no se movió, pero vi sus manos apretarse. ¿Y el campo Gelar? Se mantiene, dije. Pero el campo está hecho para preservar las leyes del espacio real dentro de su límite. Si el tiempo se vuelve inestable, no sé si puede compensarlo. Podríamos estar protegidos de la incursión demoníaca, pero aún así vulnerables a la disolución cronológica. Hable con claridad, navegante. Podemos morir de vejez en minutos, capitán. O quedar atrapados en un instante eterno, conscientes pero incapaces de movernos, o de pensar de una forma que importe. O puede que simplemente dejemos de existir en cualquier sentido significativo, nuestras moléculas dispersas a través de dimensiones temporales que no podemos percibir. Él asintió lentamente, como si yo hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Luego dijo: «Entonces recemos y trabajemos. Encuéntrame una ruta a casa, navegante Voss. Esa es una orden». Quise decirle que había situaciones que estaban más allá de las órdenes, más allá del deber, incluso más allá de la fe. Pero simplemente asentí y regresé mi atención al warp. Los días continuaron. O quizá no continuaron en absoluto, sino que simplemente se repitieron en variaciones, como una pieza musical interpretada por un instrumento que ha olvidado su afinación. Yo trazaba el vacío a nuestro alrededor y encontraba patrones que no tenían sentido, corrientes que fluían hacia atrás, remolinos de calma dentro de un vacío que gritaba. Una vez creí ver algo enorme moviéndose en la distancia, una forma tan colosal que me tomó minutos registrar que era una forma. Pero cuando enfoqué mi tercer ojo sobre ella, solo encontré el caos habitual. La tripulación comenzó a fracturarse, no en disciplina, que el capitán Helix mantenía con férrea voluntad, sino en percepción. En realidad, grupos enteros informaban haber completado la misma tarea, pero la describían sucediendo de maneras distintas, en órdenes diferentes, a veces con personas diferentes participando. Una comida servida en la cocina era recordada por algunos como desayuno y por otros como cena, y revisar el cronómetro confirmaba que ambas memorias eran correctas desde sus perspectivas subjetivas. Turnos enteros pasaban en lo que algunos recordaban como instantes, o se estiraban en eternidades personales. Escuchaba historias de todos los rincones de la nave. Un ingeniero de plasma aseguró haber trabajado durante lo que él vivió como 3 meses sin descanso, manteniendo los conductos entre un velo de agotamiento que debería haberlo matado, solo para descubrir al terminar que apenas habían pasado 5 horas, y su cuerpo no mostraba señales del esfuerzo.
Un escuadrón de soldados de armas juró haber custodiado una compuerta durante décadas. Los vi temblar mientras relataban cómo se veían envejecer mutuamente, cómo veían arrugarse su piel y blanquearse su cabello, incluso cómo uno de ellos moría de vejez mientras los demás seguían atrapados en cuerpos que no envejecían en realidad. Una joven tripulante llegó a la capilla asegurando haber vivido una vida entera entre dos latidos del corazón. Se casó, tuvo hijos, envejeció, murió y despertó aún de pie en el mismo pasillo donde había estado caminando. El sacerdote le dio la bendición del emperador y la reasignó a tareas más livianas, pero vi el vacío en sus ojos. Parte de ella seguía viviendo en esa otra vida, esa existencia en sombra. El capitán siguió imponiendo orden mediante una voluntad indomable y fe inquebrantable. Realizaba oraciones diarias por toda la red de Vox, su voz firme, recitando letanías de protección y resistencia. La tripulación respondía como podía, aunque cada vez notaba menos convicción en sus voces. Puedes rezar por la salvación solo por cierto tiempo antes de que las palabras empiecen a sonar huecas. Yo trabajaba sin descanso, o quizá descansaba constantemente y solo pensaba que trabajaba. El tiempo se había vuelto tan subjetivo que ya no podía confiar en mi propia experiencia. Trazaba y volvía a trazar el warp a nuestro alrededor, buscando cualquier debilidad, cualquier adelgazamiento de la barrera entre la Inmaterium y la Materium que pudiera indicar cercanía al espacio real. No encontraba nada, o mejor dicho, encontraba todo y nada al mismo tiempo, un estado cuántico de datos de navegación que se negaban a resolverse en algo útil. Al día 23, según el cronómetro oficial de la nave, que yo experimenté como el día 47, mientras que mi asistente lo vivió como el día 9, el campo Heller comenzó a parpadear con regularidad. Eran fluctuaciones breves, microsegundos como mucho, pero cada vez más frecuentes. Y cada vez que el campo vacilaba, la realidad vacilaba con él. Los colores mutaban hacia espectros que los ojos humanos jamás debían ver. Los sonidos se volvían táctiles. El olor del incienso de la capilla llegaba antes de que siquiera lo encendieran. Los servocráneos y servitores se congelaban a mitad de movimiento, incapaces de procesar la contradicción sensorial, y debían ser reiniciados por tecnosacerdotes que, ellos mismos, apenas podían mantener sus pensamientos ordenados. Informé de todo esto al capitán Helix con la gravedad correspondiente. El campo Heller no está fallando técnicamente, expliqué. Los generadores funcionan dentro de los parámetros, pero el campo está diseñado para crear una burbuja de normalidad del espacio real dentro del warp. Aquí, donde el tiempo y el espacio ya están comprometidos, el campo no puede establecer qué es normal. Está intentando mantener coherencia en un entorno que no tiene un estado coherente. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó el capitán. Significa que la frontera entre nosotros y el warp es cada vez más teórica que real. Seguimos protegidos de una incursión directa, pero la línea entre dentro y fuera se está desdibujando. La nave puede comenzar a experimentar inestabilidad dimensional. Como si mis palabras hubieran sido una invocación, el suelo bajo mis pies onduló como agua, no violentamente, sino de forma innegable. El metal fluyó en una ola desde proa hasta pop, materia sólida comportándose como líquido antes de recuperar su forma. Sentí náuseas no por mareo, sino por la profunda incorrectitud de presenciar la materia olvidar lo que era. «Que el trono nos preserve», susurró el capitán, y fue la primera vez que escuché miedo en su voz. Las inestabilidades dimensionales empezaron pequeñas, pero crecieron rápidamente. Los pasillos se alargaban o encogían, no de forma fluida, sino a tirones, como si el espacio mismo luchara por recordar su temperatura, su geometría, su propósito. Un corredor de 20 metros podía estirarse hasta 100, contraerse a 10, y luego estabilizarse en su longitud original. Todo mientras la tripulación intentaba caminar por él. Varios tripulantes sufrieron desorientación grave. Uno de los soldados de armas quedó atrapado cuando un pasillo se contrajo, aplastándolo en un espacio que no debería haber podido contener un cuerpo humano. Sobrevivió, gritando, con huesos rotos en patrones que sugerían que había sido plegado a través de dimensiones ortogonales a las 3 estándar. Los médicos no encontraron ningún tratamiento para trauma por compresión dimensional.
La geometría de la nave comenzó a mentir. Las puertas abrían a habitaciones que no podían existir dentro del espacio disponible. Un almacén podía contener una extensión mayor que toda una cubierta. Los servidores cartográficos se volvieron inútiles, confundidos por datos que contradecían las leyes básicas de la topología. Algunos tripulantes caminaban en círculos y llegaban a donde querían. Otros avanzaban en línea recta y terminaban detrás de sí mismos. Yo permanecí en mi burbuja de navegación. Tenía miedo de dejarla porque temía no encontrar el camino de regreso. Mi entorno era pequeño, estrecho, lleno de instrumentos y amuletos protectores para mi tercer ojo. Allí, al menos, la realidad era menos frágil. Allí aún podía pensar con cierta coherencia. Pero ni siquiera allí estaba seguro. Empecé a ver cosas en los bordes de mi visión. No demonios ni entidades, sino fragmentos de la propia nave, ecos, repeticiones. A veces veía mis propios instrumentos desde ángulos imposibles, como si observara el mismo espacio desde múltiples perspectivas al mismo tiempo. Una vez me vi a mí mismo sentado frente a mis cálculos, trabajando desde atrás. Cuando me giré, no había nadie, solo la pared curva de mi blister. Pero la imagen persistió en mi mente con absoluta nitidez, aunque la realidad negara su existencia. La salud mental de la tripulación se deterioró al mismo ritmo que la estabilidad física de la nave. Los servicios de oración se volvieron caóticos. Distintos grupos escuchaban diferentes palabras del mismo sermón transmitido, o escuchaban las frases fuera de orden, o escuchaban una sola frase repetida para siempre. Algunos dejaron de asistir porque experimentaban el servicio entero en un solo instante, todas las palabras cayendo sobre su mente a la vez como un derrumbe. Otros aseguraban que las oraciones duraban días, el capitán repitiendo letanías sin fin hasta rozar la locura. Incluso los tecnosacerdotes comenzaban a pelear entre ellos por rituales que ambos recordaban de formas incompatibles. Todo se reducía a una verdad aterradora. Ya no existía un hecho objetivo, solo versiones fragmentadas del mismo evento. El capitán, sin embargo, no cedió. Impuso toque de queda, aunque carecía de sentido cuando el tiempo mismo era cuestionable. Aumentó patrullas, aunque los soldados se perdían y debían ser escoltados por servitors que seguían rutas que ya no existían. Castigó públicamente las faltas de disciplina, intentando imponer un punto fijo en medio del colapso. Yo seguía trabajando, o creyendo que trabajaba, siempre mirando al warp. Y lentamente, muy lentamente, empecé a notar algo. El warp a nuestro alrededor no era aleatorio. Dentro del caos había patrones, sutiles, casi imperceptibles, pero patrones. No era simplemente turbulencia, no era azar. Era comportamiento, como si el propio warp estuviera aprendiendo de nosotros. Informé esto al capitán Helix, y por primera vez vi su máscara quebrarse. ¿Qué significa eso?, preguntó. ¿Es una inteligencia? ¿Un demonio? No lo creo, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. Si fuera un demonio veríamos señales distintas. Y respiré hondo, porque lo siguiente era aún peor. Creo que el warp no nos está atacando, nos está imitando. Posesión, corrupción, asalto psíquico directo. Esto era otra cosa. La disformidad no es estática, es el reino del pensamiento y la emoción hechos forma. Nuestra presencia aquí, nuestro miedo, nuestra confusión y nuestra esperanza desesperada. Todo eso se está filtrando hacia el espacio que nos rodea. El inmaterium está absorbiendo esas emociones y moldeándose en respuesta. No estamos siendo cazados, estamos siendo reflejados. ¿Y cómo escapamos de nuestro propio reflejo?, preguntó él, y no tuve respuesta. La verdad se volvió más clara durante los días, o las semanas, o las horas siguientes. La Catedral de Hierro ya no estaba simplemente a la deriva en la disformidad. Estaba empezando a formar parte de ella. Los espíritus máquina del navío, esos ecos fragmentarios de inteligencia que habitan cada nave imperial, estaban cambiando. Los tecnosacerdotes informaron de anomalías crecientes en los sistemas del barco. Espíritus máquina que respondían a órdenes antes de que fueran dadas. Sistemas automáticos que se activaban anticipando necesidades aún no articuladas. Los motores de plasma comenzaron a entonar oraciones que no estaban en su programación.
letanías en lenguas que los registros del Mechanicus no reconocían. Yo escuché una de esas oraciones, transmitida por la red de Vox, quizá por accidente, quizá por voluntad. No era gótica, ni tecnolingua, ni ninguna de las lenguas máquinas sagradas. Era algo más antiguo, o más nuevo, o completamente ajeno a la progresión temporal. Las palabras parecían saltarse mis oídos y hablar directamente en mi mente, cargadas de significado sin lenguaje. Hablaban de hambre y paciencia, del placer del consumo extendido por eternidades. Hablaban de esperar y de llegar a ser, del gozo de ser muchos y uno. Prometían paz a través de la disolución. Corté la conexión de Vox y lo informé de inmediato. El capitán Helix ordenó a los tecnosacerdotes purgar los espíritus máquina y realizar extensos ritos de limpieza. Los rituales se llevaron a cabo con un fervor desesperado. Incienso, aceites sagrados y cánticos que llenaron los sistemas vitales del navío. Pero pude ver en los rostros de los tecnosacerdotes que las purgas no fueron del todo exitosas. Los espíritus máquina habían sido tocados por algo que no podían expulsar. El barco también estaba cambiando de formas más evidentes. Los pasillos que habían estado inestables comenzaron a asentarse en nuevas configuraciones que no tenían sentido arquitectónico. Corredores que se curvaban a través de espacios que debían estar ocupados por otras salas. Puntales que atravesaban mamparos sin conexión aparente. La tripulación aprendió a desplazarse por memoria y puntos de referencia, no por mapas, creando rutas mentales a través de una geografía imposible de documentar. Más inquietantes aún fueron los nuevos espacios que empezaron a aparecer. Habitaciones que nadie había ordenado construir surgieron en zonas donde los sensores solo detectaban vacío o soportes estructurales. Un grupo de mantenimiento enviado a investigar una de estas salas encontró una cámara del tamaño de una catedral, con paredes cubiertas de estatuas de ángeles que lloraban, cuyos rostros cambiaban entre humanos y otra cosa cuando se los miraba de reojo. Aquella cámara no debería haber cabido dentro del casco, y sin embargo estaba allí, sólida, real y equivocada. El capitán ordenó sellarla, y lo hicieron, pero más espacios de ese tipo aparecieron. Empecé a entender lo que ocurría. La catedral de hierro estaba siendo reconstruida por la disformidad, remodelada en una configuración que reflejaba tanto nuestro inconsciente colectivo como nuestra estructura física. Cada miedo, cada esperanza, cada oración desesperada era absorbida por el Immaterium y devuelta sobre la sustancia del navío. No solo estábamos experimentando la disformidad, estábamos convirtiéndonos en parte de ella, transformándonos en un buque que existía simultáneamente en el espacio real y en el Immaterium. Las implicaciones eran aterradoras. Si el barco seguía cambiando, seguiría siendo un barco en algún sentido significativo. ¿Seguiría la tripulación siendo humana? ¿O seríamos transformados también en criaturas de pensamiento y pesadilla? ¿Cuánto faltaría para que los límites entre el yo y el otro se disolvieran por completo y todos nos fusionáramos en una masa colectiva de conciencia que recordaba haber sido individuos, pero ya no pudiera sostener la ficción? Intenté explicárselo al capitán Helix, pero él se negó a aceptarlo. «Somos siervos del emperador», dijo con la certeza rígida de la fe absoluta. «Estamos protegidos por su voluntad y la fortaleza de nuestras almas. La disformidad no puede reclamarnos mientras permanezcamos fieles. La fe no es armadura contra esto», dije quizá con demasiada franqueza. A la disformidad no le importan nuestras creencias, está más allá de la moralidad, más allá del juicio. Simplemente es, y estamos dentro de ella, y nos está cambiando queramos o no. Su mano se movió hacia su arma, y por un momento pensé que me dispararía por herejía, pero solo dijo en voz baja: «Entonces conservaremos nuestra humanidad mediante la disciplina y el deber. No cederemos al desespero, y seguiremos buscando un camino a casa». ¿Ha quedado claro, navegante? «Sí, capitán», respondí. ¿Qué más podía decir? Pero sabía, con la certeza de décadas leyendo los estados de ánimo de la disformidad, que la fe y la disciplina no serían suficientes. Estábamos ahogándonos en la irrealidad, y luchar solo nos hacía hundirnos más. La carga psicológica se volvió insoportable para algunos. 3 tripulantes se suicidaron en un solo día, aunque cada muerte fue extraña. Uno entró en un corredor y simplemente dejó de existir.
Encontraron su cuerpo días después en una sección a la que no podría haber llegado en el tiempo transcurrido. Otro se ahorcó en sus aposentos, pero cuando bajaron su cuerpo, éste se desmoronó en polvo, como si hubiera muerto hacía siglos. La tercera entró en el reactor de plasma y fue vaporizada al instante, pero varios tripulantes aseguraron haberla visto caminar por los corredores durante semanas, su fantasma o su eco, o algún fragmento de conciencia incapaz de aceptar la muerte. Los suicidios afectaron la moral más profundamente que cualquier distorsión espacial o temporal. La muerte, al menos, se suponía definitiva. Se suponía que tenía sentido. Verla torcida como todo lo demás en la catedral nos recordaba que habíamos entrado en un reino donde ni siquiera la muerte brindaba escape seguro. El capitán Helix aumentó la vigilancia y ordenó evaluaciones psicológicas diarias para todos. Pero el personal médico apenas podía sostener su propia cordura. ¿Cómo evaluar la sanidad de alguien cuando la realidad misma era insana? ¿Con qué patrón de normalidad? Desde mi blister de navegación observé cómo la catedral de hierro descendía en una especie de locura funcional. La tripulación continuaba con sus deberes porque el deber era su único ancla, lo único que seguía sintiéndose real en un barco convertido en delirio febril. Limpiaban pasillos que cambiaban cada noche. Mantenían sistemas que operaban según leyes físicas que variaban según el observador. Custodiaban puestos que se movían cuando no miraban. Y lo hacían con una determinación férrea que era o la máxima expresión de la voluntad humana, o su mayor delirio. Los admiraba a distancia. Yo estaba aislado, solo con mis instrumentos y mi tercer ojo siempre abierto, observando cómo la disformidad se enroscaba a nuestro alrededor como una serpiente digiriendo lo que ya había devorado. La tripulación al menos se tenía entre sí. Compartían su locura. Comparaban sus experiencias, confirmaban que no estaban completamente solos en su percepción. Yo solo me tenía a mí, y ya no estaba seguro ni siquiera de que ese mí siguiera siendo un concepto unificado. Lo peor de navegar la disformidad normalmente es la vigilancia incesante. No puedes bajar la guardia ni un instante. El Immaterium siempre está buscando una grieta. Pero aquí, en este abismo inexplorado, no necesitaba buscar nada. Ya estaba dentro, tejido en la estructura de nuestro navío, susurrando desde nuestros propios espíritus máquina, devolviéndonos nuestros miedos en forma física. Yo debía mantener mi enfoque, no para guiarnos a casa, sino para conservar mi propia identidad frente a la lenta disolución de todo lo que me definía como separado del caos. En el día 48, según mi cronómetro, en el que ya no confiaba plenamente, vi lo que nos habíamos convertido. Estaba trazando la disformidad como cada hora cuando percibí una nave moviéndose a través del caos cercano. Me costó enfocar. La imagen temblaba e incluso negaba su propia forma. Pero al concentrarme, la vi con claridad. Un navío de 3 kilómetros, clase Dictator, cada detalle perfecto. La Catedral de Hierro. Pero nosotros éramos la Catedral de Hierro. Miré aquella imposibilidad, aquella réplica que no debería existir, y una comprensión lenta se deslizó en mí como agua helada. La disformidad no solo había absorbido nuestro miedo y remodelado nuestro barco, había creado un duplicado, un espejo, un eco depredador nacido de nuestra conciencia colectiva. Y mientras observaba, vi a esa catedral fantasma virar y dirigirse hacia nosotros con evidente intención. Llamé de inmediato al capitán Helix. Tenemos una situación. Hay otra nave acercándose. Parece ser la Catedral de Hierro. El silencio en el box duró varios segundos. Expliqué. Intenté expresarlo de una forma que no sonara a delirio. La disformidad ha generado una construcción basada en nuestro navío. Nos está imitando hasta las marcas del casco. Creo que es lo que he estado percibiendo. No es una inteligencia separada. Somos nosotros, una versión de nosotros creada por la disformidad a partir de nuestra presencia psíquica. ¿Es hostil? No lo sé, pero se acerca con un propósito claro. Capitán, recomiendo alterar el rumbo de inmediato. ¿Hacia dónde?, preguntó. La desesperanza en su voz lo decía todo. ¿A dónde ir cuando estás perdido en un océano infinito de locura? A cualquier parte menos aquí. El capitán dio la orden y la catedral cambió de rumbo, su motor de realidad gimiendo mientras el timonel intentaba alejarnos de nuestra propia copia.
Pero la nave fantasma imitó cada maniobra, anticipando cada movimiento. Estaba aprendiendo de nosotros porque era nosotros, nacida de los mismos miedos y desesperación. No podíamos huir de nuestro propio reflejo. La vi reducir distancia, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla sentí algo cercano a la resignación. Habíamos luchado contra la disformidad con razón, fe y disciplina. Pero no puedes luchar contra tu sombra. No puedes navegar lejos de algo que existe solo como expresión de tu existencia. La catedral fantasma se colocó a nuestro lado, lo bastante cerca para ver su casco con detalle. Era perfecta, una imagen especular en todo sentido. Pero había algo en ella, algo imposible de describir. Las proporciones eran correctas, pero su esencia era extraña, como una pintura perfecta que aún así no logra capturar la vida del sujeto. Era una nave moldeada por mentes que jamás habían entendido realmente lo que era una nave, solo habían copiado la forma sin comprender la función. Y entonces abrió fuego. El impacto no fue físico. No hubo daños en el casco, ni brechas de atmósfera, ni bajas por fuego enemigo. En lugar de eso, la catedral fantasma nos atacó con irrealidad pura. Donde deberían haber estado sus baterías de lanzas, proyectó haces de energía disgregada del propio Immaterium que atravesaron nuestro campo Gelar sin resistencia y golpearon directamente los espacios interiores de la nave. Los corredores alcanzados por aquellos ataques simplemente dejaron de obedecer reglas consistentes. La gravedad se invertía o multiplicaba. El tiempo se fragmentaba en corrientes paralelas. La tripulación atrapada en esas zonas experimentó divergencia instantánea, sus líneas temporales dividiéndose en incontables posibilidades, todas ocurriendo al mismo tiempo. Presencié uno de esos ataques cerca de las cubiertas de ingeniería. A través de los sensores internos de la nave, observé cómo una sección completa del buque vivía todas las posibilidades de su propia existencia simultáneamente. La tripulación allí vivió y murió, y jamás llegó a existir. Todo en un mismo instante. Algunos envejecieron hasta convertirse en polvo de forma instantánea. Otros se encontraron a sí mismos como niños, sus mentes intactas pero sus cuerpos revertidos. Un tecno sacerdote simplemente se desplegó en una forma de mayor dimensión, revelando que su existencia tridimensional no era más que un corte transversal de algo mucho más vasto y terrible. La catedral tembló bajo aquel asalto, no por daños físicos, sino por incertidumbre existencial. Los espíritus máquina gritaron en binario y en lengua sagrada, sus oraciones convirtiéndose en súplicas por identidad, por alguna confirmación de que seguían siendo lo que solían ser. Las luces parpadearon entre espectros, estabilizándose brevemente en colores dolorosos de percibir. El aire sabía a cobre, a óxido y a un dulzor enfermizo parecido a la descomposición. El capitán Helix ordenó fuego de represalia, y las tripulaciones de artillería obedecieron. Pero nuestras armas estaban diseñadas para el combate en el espacio real. Nuestros macrocánones lanzaron proyectiles que simplemente desaparecieron en el warp entre nuestro casco y el fantasma. Nuestras baterías de lanzas trazaron líneas de energía sobrecalentada que la copia absorbió sin efecto alguno. Era como disparar contra un espejo con balas hechas de luz. La catedral fantasma continuó su asalto, apuntando metódicamente a distintas secciones de nuestra nave. Cada impacto creaba zonas de irrealidad que se expandían como infecciones, corrompiendo la consistencia del espacio y del tiempo a su alrededor. La tripulación comenzó a fracturarse, no solo temporalmente, sino también narrativamente, con cada persona experimentando su propia versión de los acontecimientos con un grado decreciente de coincidencia. La comunicación se volvió casi imposible cuando ya no había dos personas que pudieran ponerse de acuerdo sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Yo permanecí en mi cámara de navegación, de algún modo protegido por la concentración de mi voluntad y por los sellos que siempre habían resguardado mi tercer ojo. Desde allí podía ver ambas naves simultáneamente, la real y su reflejo, y empecé a comprender algo crucial. El fantasma no estaba separado de nosotros. No era un enemigo en el sentido tradicional, era más bien un tumor, un crecimiento generado por nuestra propia presencia psíquica en el warp, y, como un tumor, nos estaba matando no mediante una acción hostil deliberada, sino a través de la replicación descontrolada de lo que éramos. Una idea terrible y desesperada tomó forma en mi mente.
Si el fantasma había nacido de nuestra conciencia colectiva, quizá podía verse afectado por esa misma conciencia. Si lograba extenderme hacia el warp, no como un navegante buscando paso seguro, sino como una fuerza psíquica tratando de moldear la realidad, tal vez podría influir en el fantasma. Cambiarlo. Disolverlo. El coste sería extremo. Abrirme al warp sin la protección de la distancia y la disciplina me dejaría vulnerable a todos los horrores que el Immaterium contiene. Peor aún, para afectar algo tan grande y complejo como una estructura en forma de nave hecha de energía psíquica condensada, necesitaría verter toda mi conciencia en el esfuerzo. Tendría que convertirme en el puente entre la catedral real y la fantasma. Mi mente sería el campo de batalla donde ambas o se fusionarían o se destruirían mutuamente. No sobreviviría. Aun si tenía éxito, la retroalimentación psíquica quemaría mi mente como una vela arrojada a un horno. Pero si no hacía nada, la catedral sería despedazada por la irrealidad y la tripulación sería esparcida por corrientes temporales como restos de una explosión, cada conciencia aislada en su propio infierno subjetivo. Me puse en contacto con el capitán Helix por un canal privado. Creo que puedo detener a la catedral fantasma, pero el proceso me matará y no puedo garantizar el éxito. Explique su plan, respondió, su voz tensa. Se lo expliqué. Le describí cómo tendría que abandonar todas mis defensas psíquicas y extenderme hacia el warp con mi conciencia desnuda. Cómo intentaría fusionar mi mente con la nave fantasma y luego deshacerla desde su interior, colapsando su estructura, negándole la identidad coherente que necesitaba para existir. Cómo el choque psíquico casi con certeza destruiría mi mente, dejando mi cuerpo vivo pero vacío. Cuando terminé, hubo un largo silencio. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó al fin. No, respondí con honestidad. Pero estoy seguro de que no hacer nada resultará en nuestra destrucción total. Esto, al menos, nos ofrece una oportunidad. Otra pausa. Entonces tiene mi autorización, navegante Voss. El emperador protege. El emperador protege. Repetí de forma automática, aunque no sentí ningún consuelo en esas palabras. Comencé mis preparativos de inmediato. Dispuse que mi asistente, una joven que me había servido fielmente durante esta pesadilla, abandonara la cámara de navegación y la sellé desde dentro. Recité una última oración al emperador, no porque creyera que me salvaría, sino porque el ritual me reconfortaba, y quería afrontar mi muerte con algo de dignidad. Entonces abrí por completo mi tercer ojo, dejando caer cada defensa psíquica que había tardado décadas en construir, y me extendí hacia el warp con mi conciencia desnuda. El dolor fue inmediato y total. No era dolor físico, aunque mi cuerpo reaccionó como si lo fuera, cada nervio incendiándose en agonía simpática. Era el dolor de la exposición absoluta, de una mente diseñada para percepción limitada, forzada de repente a procesar lo infinito. Sentí el warp inundarme, un torrente de sensaciones, emociones y pensamientos sin dueño. Pura experiencia sin contexto ni significado. Sentí el odio de cosas que jamás habían vivido, pero recordaban haber muerto. Sentí el amor de entidades cuyo afecto era corrosivo. Sentí la risa de la locura, el llanto de las piedras y el hambre del vacío mismo. A través de ese caos empujé mi conciencia hacia la catedral fantasma. La percibí como un cáncer en mi mente, una incorrectitud que me llamaba porque había sido creada a partir de mí, de todos nosotros, de cada temor y esperanza que habíamos proyectado en el warp. Tenía nuestra forma, pero no nuestro propósito. Era una nave sin tripulación, sin misión, sin nada salvo la imitación de la existencia. Me adentré en su núcleo, mi conciencia fluyendo por el espacio psíquico como veneno o medicina, y comencé a trabajar. Ataqué sus cimientos, los pilares conceptuales que le permitían mantener una forma coherente. Negué su existencia, rechacé su realidad. Vertí toda mi identidad en el acto de deshacerla, usando la fuerza de mi voluntad para insistir en que aquella cosa nunca había sido, que nunca podría ser, que no era más que una pesadilla destinada a desvanecerse al despertar. La catedral fantasma resistió,
Había nacido de la conciencia colectiva y se defendió con esa misma fuerza. Sentí cómo empujaba contra mi intrusión, una presión psíquica que amenazaba con aplastarme hasta reducir mi conciencia a la nada. Combatimos en un espacio más allá del espacio, dos conceptos de realidad luchando por dominio. Sentí cómo me fragmentaba bajo la tensión, cómo mi identidad se rompía en pedazos mientras trataba de mantener pensamiento coherente frente a la disolución de todo lo que yo era. Pero tenía una ventaja. Estaba dispuesto a morir. El fantasma, nacido de nuestro miedo a la muerte, se aferraba a su existencia con desesperación. Quería ser real por encima de todo. Y ese deseo era su debilidad. Lo exploté sin piedad, ofreciéndole esperanza falsa y arrebatándosela de inmediato, creando duda e incertidumbre en su integridad estructural. Gradualmente, de manera incremental, sentí que comenzaba a colapsar. La catedral fantasma empezó a perder cohesión, su imitación perfecta degradándose primero a una aproximación y luego a un caos informe. Los ataques a nuestra nave cesaron cuando la estructura perdió la capacidad de proyectar fuerza organizada. La imagen reflejada en el warp empezó a desvanecerse, disolviéndose de nuevo en la materia prima de la irrealidad de la que había sido moldeada. Habría sentido triunfo si aún hubiese tenido capacidad para sentir algo. Pero para ese momento había vertido tanto de mí mismo en la batalla que quedaba muy poco que pudiera experimentar emoción alguna. Apenas era ya una conciencia, solo una función, un proceso, una negación con agencia temporal. Observé la muerte del fantasma con la misma indiferencia con la que uno observa la resolución de una ecuación matemática. Entonces llegó la retroalimentación. Cuando la catedral fantasma colapsó, toda la energía psíquica empleada en su creación tuvo que ir a alguna parte. Regresó por el mismo vínculo que yo había forjado, una ola gigantesca de fuerza inmaterium sin forma que golpeó mi conciencia expuesta con la potencia de una supernova. Sentí mi mente romperse como vidrio, mis pensamientos fragmentándose en millones de pedazos imposibles de recomponer en algo que volviera a parecerse a Relian Boss. Mi último pensamiento coherente fue una pequeña plegaria para que la catedral sobreviviera, para que mi sacrificio hubiese servido de algo. Luego solo hubo dolor, y luego ni siquiera eso. Solo un vasto vacío donde alguna vez estuvo mi identidad. No recuerdo qué ocurrió después. Según los registros de la nave, los cuales pude revisar más tarde, mi cuerpo permaneció con vida en la cámara de navegación durante 7 horas más, respirando y sangrando por ojos, nariz y oídos, pero sin mostrar señal alguna de conciencia. La catedral fantasma desapareció de todos los sensores y detecciones psíquicas, dejando solo la nave real, a la deriva en el warp. El capitán Helix ordenó ritos de restauración mental de emergencia, pero los psíquicos de la nave coincidieron en que mi conciencia había desaparecido más allá de cualquier recuperación, dispersa por el Inmaterium como cenizas en una tormenta. Lo que sí recuerdo es el lento y agonizante proceso de recomponerme. No fue como despertar de un sueño. Fue como estar muerto y, gradualmente, partícula a partícula, recordar lo que significaba existir. Al principio no tenía cuerpo, solo conciencia, fragmentos de memoria flotando en la oscuridad. No sabía quién era ni por qué existía. Solo era percepción sin perceptor, pensamiento sin pensador. Con el tiempo, un lapso que se sintió como años pero que tal vez fueron minutos o segundos, empecé a cohesionar. Los recuerdos regresaron desordenados, como si le hubiese ocurrido a otra persona. Cuando finalmente abrí mis ojos físicos, ya no estaba en mi cámara de navegación. Estaba en la enfermería de la nave, sujeto a una camilla con equipos de monitoreo conectados a cada parte de mi cuerpo. Un oficial médico notó el retorno de mi conciencia y comenzó de inmediato a revisar mis signos vitales, pronunciando palabras que yo no podía comprender del todo. Más tarde, mucho más tarde, cuando pude hablar de nuevo, supe lo que había ocurrido. La destrucción de la catedral fantasma había creado una enorme perturbación en las corrientes locales del warp, como dejar caer una piedra en agua inmóvil. Esa perturbación reveló algo que mi sacrificio había descubierto de manera inadvertida, un punto delgado en la frontera entre el Materium y el Inmaterium, una debilidad en el warp que indicaba la proximidad del espacio real. El capitán Helix reconoció la oportunidad de inmediato.
Mientras yo yacía catatónico en mi cámara, ordenó a la nave dirigirse hacia esa debilidad, apostándolo todo en un único y desesperado impulso hacia la realidad. La Catedral de Hierro, maltrecha y transformada por su tiempo en el Warp, irrumpió en el espacio real como un hombre que se ahoga y rompe la superficie del océano. Habíamos escapado, pero escapar es un término relativo. Cuando por fin estuve lo bastante recuperado como para revisar nuestra situación, conocí el verdadero costo de nuestro tiempo en el Warp. Habíamos emergido en el espacio real, sí, pero no donde ni cuándo pretendíamos. Nuestros cronómetros y los datos de astrogación contaban una historia difícil de aceptar. Según los registros oficiales de la nave, habíamos estado en el Warp durante 6 meses. Pero cuando emergimos, descubrimos que estábamos 940 años después de nuestra fecha de partida y a 3000 años luz de nuestro destino previsto. La puerta de Cadia, hacia donde viajábamos, había caído hacía siglos. La galaxia en la que emergimos estaba cambiada más allá del reconocimiento, moldeada por guerras y catástrofes que jamás habíamos presenciado. De las 12.000 almas que entraron en el Warp a bordo de la Catedral de Hierro, menos de 3.000 emergieron con sus mentes intactas. El resto había sido asesinado por las anomalías temporales, enloquecido por las distorsiones espaciales o simplemente perdido en la fragmentación de la realidad que había afligido a la nave. Sus cuerpos aparecieron esparcidos por todo el buque en diversos estados de preservación. Algunos parecían recién muertos, otros estaban momificados por el paso acelerado del tiempo, y otros se encontraban en estados que desafiaban cualquier explicación médica. La propia nave mostraba las cicatrices de su viaje. Enteras secciones permanecían dimensionalmente inestables, habitaciones y pasillos que todavía parpadeaban entre configuraciones distintas, espacios que eran más grandes por dentro de lo que su volumen externo permitía. Los tecnosacerdotes declararon grandes porciones de la catedral como zonas permanentemente prohibidas, sellándolas tras mamparos bendecidos y cubriéndolas de símbolos de advertencia. Los espíritus máquina habían sido alterados por su exposición al Warp y, aunque seguían sirviendo, lo hacían de maneras que no eran del todo predecibles ni del todo seguras. El capitán Helix sobrevivió, aunque ya no era el mismo hombre que nos había ordenado entrar al Warp 1000 años atrás. Había envejecido décadas durante aquellos meses de tiempo subjetivo. Su cabello se había vuelto blanco, su rostro surcado de arrugas que hablaban de un estrés más allá de la tolerancia humana. Conservaba su fe, pero ésta se había transformado en algo más duro y desesperado. La fe de un hombre que ha visto el rostro de la irrealidad y aún así elige creer en el orden. En cuanto a mí, finalmente recuperé suficiente función para ser considerado consciente, aunque jamás volví a estar completamente entero. Mi tercer ojo, expuesto al Warp sin protección, había sido alterado de forma permanente. Ya no podía navegar en el sentido tradicional. El Warp era demasiado ruidoso, demasiado presente, presionando contra mi conciencia en todo momento. Veía cosas que no estaban allí, o tal vez veía cosas que sí estaban pero que no deberían ser visibles. Los tecnosacerdotes me equiparon con supresores psíquicos y me recetaron medicaciones que atenuaban mi percepción, pero nada podía silenciar del todo los susurros. Fui relevado de mis funciones como navegante adepto, aunque con honor. El Imperio reconoció mi sacrificio, otorgándome condecoraciones y pensiones que no significaban nada para un hombre que apenas recordaba su propio nombre la mayoría de los días. Me asignaron tareas ligeras. Catalogar cartas del Warp y enseñar a navegantes novatos los fundamentos del blindaje psíquico. Era un trabajo sin significado, pero me mantenía anclado a algo parecido a un propósito. La Catedral de Hierro continuó en servicio durante otros 50 años tras nuestra salida del Warp. Fue reconstruida, purificada, reconsecrada. Sus secciones corruptas, excisadas y reemplazadas. Sin embargo, quienes sirvieron a bordo en aquellos años reportaron experiencias extrañas, voces en los corredores que hablaban en lenguas muertas, sombras que se movían contra la luz, habitaciones que aparecían solo para ciertas personas en ciertos momentos. La nave recordaba lo que le había ocurrido en el Warp, y en el Imperio, la memoria tiene peso. Eventualmente, la catedral fue retirada del servicio activo y declarada reliquia. Su casco fue bendecido y su interior convertido en un santuario para los que murieron durante el viaje.
Ahora orbita un mundo santuario, monumento al sacrificio, la fe y el precio de estar perdido. Pienso en ese viaje todos los días, en los momentos en que mis medicaciones se debilitan y el warp presiona otra vez contra mis percepciones. Pienso en la tripulación que murió de formas que no tenían sentido, sus muertes extendidas a través de eternidades subjetivas o comprimidas en un instante. Pienso en la catedral fantasma nacida de nuestros miedos y destruida por mi sacrificio. Pienso en el capitán Helix y su fe absoluta, que mantuvo a la tripulación funcionando incluso cuando la realidad misma se desmoronaba. Pero, sobre todo, pienso en lo que significa estar perdido. No perdido en un sentido simple, sino perdido en un sentido en el que todas las referencias dejan de existir, donde todos los mapas se vuelven inútiles, donde todas las direcciones llevan a ninguna parte. Estar perdido en el warp es estar perdido del significado mismo existir en un lugar donde existir es negociable y la identidad es temporal. Escapamos, pero trajimos algo de vuelta con nosotros. Todos los que sobrevivimos llevamos ahora el warp dentro, una sombra de irrealidad que nunca nos abandona del todo. Vemos el mundo de forma distinta. Percibimos patrones que no deberían existir. Recordamos acontecimientos que nunca sucedieron junto a aquellos que sí. Nuestras memorias son tan fracturadas e inestables como la geometría de la nave lo fue durante el viaje. El Imperio nos llama supervivientes, pero sobrevivir es una palabra extraña para lo que experimentamos. No sobrevivimos al warp. Pasamos a través de él, y él pasó a través de nosotros, y lo que emergió al otro lado fue algo que llevaba nuestros nombres y rostros, pero que no era completamente lo que había entrado. Somos cosas transformadas, alteradas por la exposición a la irrealidad, y nunca volveremos a estar completos. Estoy registrando este relato porque creo que es importante que alguien comprenda lo que ocurrió. Los registros oficiales están esterilizados, reducidos a datos tácticos e informes de bajas. No capturan el verdadero horror de estar a la deriva en un reino donde el tiempo y el espacio son provisionales y la identidad es negociable. No explican lo que significa ver tu nave convertirse en un reflejo de tus temores más oscuros, o sacrificar tu mente para salvar a tus camaradas de un enemigo nacido de su propia conciencia. El warp no es el infierno. El infierno tiene reglas, límites, una justicia cósmica aunque sea terrible. El warp está más allá de esos conceptos. Es el lugar donde el significado va a morir, donde todas las historias se vuelven posibles, y por lo tanto, ninguna es verdadera. Estar perdido allí es estar perdido del propio relato de la realidad, arrojado a un espacio donde puedes ser cualquier cosa, y por lo tanto, no eres nada. Sobreviví, pero no estoy agradecido por sobrevivir. Simplemente estoy existiendo en las ruinas de lo que fui, registrando estas palabras, porque el acto de formar un pensamiento coherente es lo único que me recuerda que alguna vez tuve un yo que perder. Y a veces, en lo más profundo de la noche, cuando mis medicaciones fallan y mi tercer ojo se abre sin ser invitado, veo a la catedral de hierro tal como fue en el warp. No el buque físico, sino la idea del buque, el concepto dado forma por nuestra voluntad colectiva de sobrevivir. La veo navegando a través de geometrías imposibles, su casco entonando plegarias en lenguas anteriores al habla humana, sus corredores interminables y su carga, las almas de los perdidos. La veo, y me pregunto si realmente escapamos alguna vez, o si seguimos allí, aún a la deriva, aún muriendo a través de infinitas líneas temporales, mientras algún fragmento de nosotros existe aquí en el espacio real, soñando con una salvación que nunca llegará. El warp no libera fácilmente a sus presas, y quienes entran en sus profundidades quedan marcados para siempre. Lo llevamos con nosotros, una mancha en el alma que ningún grado de fe o penitencia puede borrar. Somos los supervivientes de estar perdidos. Y esa supervivencia es, en sí misma, una forma de condenación. Esto es lo que ocurre cuando una nave imperial se pierde en el warp. Este es el precio de la divergencia. Es el costo de estar en ninguna parte, cuando ninguna parte es todas partes, y todas partes no son nada en absoluto. Soy el navegante adepto Relian Vos, y he dicho la verdad de la catedral de hierro.
Recuérdenla cuando entren de nuevo al Warp. Recuérdenla cuando las corrientes cambien y el camino hacia adelante se vuelva incierto. Recuérdenla y recen para no experimentarlo jamás.